Continuamos en Informativo NTR. Vamos a ir a la línea telefónica. Le agradezco a la señora Arely Illescas, quien es mamá de uno de los niños afectados por estos hechos que se denunciaron de maltrato infantil en una escuela para atención a niños con espectro autista. Señora, muchas gracias por atendernos, por compartirnos esto que me imagino no debe ser fácil para usted. Gracias y muy buenas tardes. Buenas tardes, Sonia. Muchísimas gracias por el espacio. Nos platica. Es un sencillo, claro, por supuesto. Si nos comparte qué fue lo que ocurrió. Sí, claro. Mira, yo soy mamá de un niño con autismo a quien inscribí en esta escuela, que se supone que se especializaba en neurodesarrollo, ¿no? Y en el 18 de febrero de este año, el niño regresó a la casa con su carita llena de petequia, es decir, tuvo una pequeña hemorragia en toda la cara por el esfuerzo que hizo. Entonces yo tuve que comunicarme con la directora para ver lo que había sucedido y ella me comenta pues que él había estado muy irritable y que tuvieron que contenerlo, ¿no? Y con el tiempo pues descubrí que este día una de las auxiliares de las maestras se anima a hablar para mostrar evidencia, tomar evidencia y hacernos partícipes de lo que estaba sucediendo en la escuela. ¿Y qué fue lo que les compartió y qué fue exactamente lo que ocurrió? Lo que ocurría es que ellos tenían una serie de técnicas para contener a nuestros hijos cuando se portaban mal. Estas pseudotécnicas incluían envolverlo en unas colchonetas, poniendo su peso encima para evitar que los niños se movieran. Y de esta manera, pues privarlos de su voluntad y tratar de hacer que disminuyera el comportamiento, ¿no? Pero pues esto llevaba muchos riesgos, como el que sucedió con mi hijo, que con el esfuerzo que tuvo que hacer porque él padece de artritis, pues se llenó como de este sangrado en su carita por el esfuerzo, ¿no? Y todavía no conformes con eso, cuando el niño se llegó a desenvolver después de gritar y llorar por muchísimo tiempo, se les ocurrió que era buena idea volverlo a meter en esta colchoneta, ¿no? Nos comparten esa evidencia de fotografías de nuestros hijos en esas condiciones y también en un cuarto aislado de sonido donde ellos gritaban, lloraban, se pegaban porque no toleraban ese aislamiento que tenían, ¿no? Claro que estas conductas pues por ningún motivo son un tratamiento, es claramente maltrato infantil, ¿no? Y lo más grave de todo es que está tipificado pues en el Código Penal, pero pues son evidencia y pruebas de tortura, en la que era programada esta serie de castigos pues para quebrar pues su mente, su físico y su espíritu, ¿no? De ellos no poder valerse por ellos mismos, y lo más grave es que son niños que no pueden hablar. Claro. Entonces no podían decirnos. Claro. Arely, ¿cuántos años tiene tu hijo? Mi hijo tiene 7 años, está por cumplir 8 esta semana. Y bueno, ¿qué fue lo que ocurrió a partir de que ustedes se dieron cuenta de que esto estaba ocurriendo? Híjole, pues lo sacamos inmediatamente de la escuela, iniciamos un proceso junto con el resto de los padres porque pudimos identificar a cerca de 11 niños en esta misma situación. Acudimos a Ciudad de la Niñez, nos empapamos como de toda la información del qué podíamos hacer, presentamos una denuncia. Esto no es una opinión, no es un chisme que lo han querido acreditar así. Hay una denuncia, existe una denuncia colectiva en Ciudad de la Niñez con las pruebas de todos estos hechos de los que estamos hablando. ¿Y cuál ha sido la respuesta por parte de las autoridades? Híjole, ha sido muy lenta. El primer día que fuimos no sabían si meterlo en una demanda colectiva porque sí nos comentaron abiertamente que nunca habían tenido un caso así. Y pues no hemos tenido una respuesta. La escuela la reabrieron y no podemos entender cómo haya personas que operen así, ¿no? Y pues que es un riesgo para todos los niños que siguen en esas escuelas. Claro. ¿Quién autoriza el funcionamiento de una escuela? Es decir, ¿cuáles autoridades son las que dan el permiso para que una escuela como esta funcione?
Bueno, en esta específicamente la Secretaría de Educación Jalisco, y la parte que nos preocupa muchísimo más es que la escuela en la que nosotros los inscribimos iban en primaria y se supone que está como una escuela tipo guardería, y lo peor es que el certificado de mi hijo, su boleto de esta escuela privada que yo estoy pagando, sale como si fuera un CAS, es decir, un centro de atención multidisciplinario de gobierno. Entonces yo no puedo entender todas esas inconsistencias. No es solo que no las vigilen, sino que aparte solapen que sean escuelas irregulares. Claro, y bueno, ¿qué ha ocurrido con tu hijo después de estos hechos? ¿Qué tuviste que hacer para, pues me imagino que el impacto que tuvo en él fue importante también? Sí, fíjate que pues en el caso de niños como el mío, pues un presupuesto que alcance, ¿no? Pasas a escuela privada esperando que ahí los traten bien, pagas terapeutas y especialistas, y pues obviamente quedaron secuelas de temor a dormir, de que se levanta en la madrugada y se despierta, el hecho del temor de ir a cualquier tipo de escuela, que lo regresamos a una escuela privada en la que estuvo, a un taller de verano, y aún así fue difícil el proceso. Para él volver a confiar ha sido difícil. Claro, y bueno, Arely, me gustaría que además nos compartieras las dificultades que cuando se diagnostica precisamente el espectro autista enfrentan los padres de familia ante el sistema educativo. Sí, bueno, hay mucho desconocimiento y sobre todo hay mucha falta de empatía. A mí me parece increíble que en una situación como la que estamos diciendo o exigiendo haya una opinión pública de, eso es difamación. Espera, no hay nada que esté por encima del derecho de los niños, ¿no? Y hay que comprobar y hay que tener evidencia. Eso es todo lo que se está haciendo. Pero desafortunadamente en nuestro país pues no hay una regulación. Obviamente esto no lo podemos conseguir en el sector público y ni siquiera en el sector privado, aunque te esfuerces por pagarlo, ni siquiera está regulado. Claro, ¿se han reunido con los otros padres de familia para tratar de pues encontrar una salida a todo esto que están viviendo, que sea de manera integral y no solamente lo que tiene que ver con la parte de la escuela que les causó este daño? Sí, fíjate que afortunadamente hay un colectivo que se sumó a nuestra causa y que han sido quienes nos han llevado de la mano en este proceso, porque al principio no lo hicimos público por temor a entorpecer la denuncia, y este colectivo pues nos ha apoyado en todo lo que tiene que ver con los temas legales, con el tema de cómo volverlo público, con el acompañamiento psicológico para nosotros, y tratando de conseguir todos los recursos, porque ahorita por el momento no han validado los testimonios de nuestros hijos porque no pueden hablar. Entonces obviamente no tienen especialistas para comprobar que eso sea pues un trauma generado por las condiciones de la escuela. Claro, ¿y no ha habido revisión a los procesos, a los protocolos que sigue esta escuela? Pues se acercaron la clausuraron por un tiempo las dos escuelas que dependían tanto NECI como IRA en lo que hacían los procesos de investigación, pero sinceramente pareciera que le dieron cartazo, porque aunque el proceso sigue, la escuela ya sigue siendo un proceso lento en el que no tenemos la confianza de que haya personas especializadas que realmente estén velando por nuestros hijos, porque ahorita estamos en la situación de nos llevamos de escuela, porque no estamos consiguiendo los espacios, ¿sabes? Claro, porque en la educación pública, bueno, están estos centros de atención que ya se ha quedado muy claro que han sido súper insuficientes, pero que además después de una edad ya no hay nada, ¿no? Claro, y pues, si les pasa esto, pues que no hay una conciencia social de este tipo de problemáticas, pues es más fácil como pasarlas por alto y esperar que los padres se hagan cargo de todo, ¿no? Cuando estos niños tienen los mismos derechos cualquiera a tener una educación digna y lo más importante a vivir sin violencia, y mucho menos de las personas que además
les pagas por cuidarlos. Claro. Arely, te agradezco muchísimo que nos hayas tomado esta llamada, que nos compartas esta experiencia. Ojalá que las autoridades tomen cartas en el asunto para que ningún niño vuelva a enfrentar un proceso como el que desafortunadamente enfrentó tu hijo, y ojalá que se haga justicia. Muchísimas gracias, Sonia. Muchas gracias por visibilizar el caso. Muchas gracias. Es Arely Illescas, es mamá de uno de los niños afectados. Bueno, desafortunadamente quienes tendrían la responsabilidad de protegerlos pues son quienes les causan este daño. Terrible, terrible esta historia que nos comparte Arely. 2:29 p.m, una pausa y volvemos.